Atenas comenzó siendo un conjunto de pequeños pueblos agrícolas de origen aqueo, que se unificaron entre el siglo XII y el 8 a.C. bajo el mandato del mítico rey Teseo. La zona tenía 3 puertos naturales, que luego se convirtieron en el Pireo y marcaron el destino comercial de la ciudad. Ubicada o situada al sureste de Grecia continental, aunque a cierta distancia de la costa, se caracteriza por ser una polis abierta al comercio a través del mar. La organización social se basaba en la condición del ciudadano o no ciudadano del individuo. Se tenía en cuenta si éste era libre o esclavo y, evidentemente, su grado de riqueza era lo que determinaba su posición social. Los ciudadanos en Atenas, ¿quiénes eran? Eran los varones libres, nacidos en Atenas y con padres atenienses. Alcanzaban el pleno derecho al cumplir el servicio militar. Esto significaba un vínculo útil con la polis. Como ciudadanos, los atenienses tenían responsabilidades con el Estado de diversa índole. En lo militar integraban las filas de hoplitas o de caballerías. En lo social contribuían con impuestos al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público. Derechos ciudadanos. Podían adquirir y poseer tierras. Podían participar en las magistraturas, votando cargos o siendo elegidos para ellos. Podían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. Los no ciudadanos o metecos. Con este nombre se designaban los extranjeros asentados en la polis. A pesar de ser libres, carecían de derechos de ciudadanía. Pagaban impuestos especiales. No obstante, en ocasiones, a cambio de servicios especiales, podían obtener ciertos privilegios o cargos como los ciudadanos. Los no libres o esclavos. Su origen se remonta a los efectos de la guerra de la piratería o provocados por el impago de las deudas contraídas. Pasaban de ser una propiedad a un objeto. Como oficios podían desempeñar cualquiera. Había esclavos trabajando en la industria, las minas, el comercio, dentro de la casa o en el campo, y los servicios públicos. Atenas poseía aristocracia. Era una pequeña minoría terrateniente que controlaba la totalidad de los cargos públicos. Su organización política era de esta manera: 9 arcontes que gobernaban, el areópago, consultivo y judicial, y la eclesia, que era el legislativo. Sin embargo, los ciudadanos iniciaron un periodo de guerra civil. La guerra civil, o stasis, fue un fenómeno generalizado en varias polis, que fue encontrando distintas soluciones. Por ejemplo, las apoiquías, las legislaciones o las tiranías. Estas últimas fueron divisiones dentro de la aristocracia, donde algunos buscaron el apoyo popular, muchas veces opuesto a la antigua forma oligárquica. La legislación de Dracón. Dracón fue electo legislador ateniense. Durante su mandato se codificaron por primera vez las leyes, intentando que la justicia pudiera estar al alcance de todos. Sin embargo, hubo descontento popular con el código. A pesar de ello, este código estuvo vigente hasta comienzos del siglo VI a.C., en que fue reemplazado por el Código de Solón. La reforma de Solón. Política. 9 arcontes. Areópago. Tribunal penal. Arcontes electos dentro de cada tribu. Consejo de los 400. Como tribunal civil. Eclesia. Incluye a los tetres. Economía. Abolió la esclavitud por deuda. Aumenta el peso de la dracma. Estableció una diferencia social basada en la riqueza. Pentacosiomedinomio, más de 500. Hipeis, más de 300. Seugitai, más de 200. Tetes, menos de 200. También abolió la mayoría de las leyes de Dracón, que eran excesivamente sanguinarias. Sus reglamentos tuvieron tal éxito que se le denominó posteriormente como la Constitución Soloniense. Sus leyes fueron escritas en cilindros especiales de madera y puestas en la Acrópolis. Sin embargo, habían algunos radicales que aún no estaban contentos. Pisístrato y la tiranía. Pisístrato fingió un atentado mientras se dirigía al campo y pidió ayuda al demos, apoyándose en el prestigio adquirido en su función como estratego. La asamblea le concedió una guardia personal. Con ello, además de un apoyo externo y gracias a su riqueza proveniente de minas de plata en la región de Laurión. De esta forma, derroca a otros arcontes que se le oponían, como Licurgo y Megacles, y se hace del poder. Inicia una política populista. Algunas de las reformas y obras de Pisístrato. Reforma agraria.
Benefició a cientos de pequeños agricultores. Obras públicas, acrópolis, mayor empleo, centro cultural, impulsó el teatro. Clístenes. La oligarquía ateniense era hostil a la facción democrática, por lo que se temió que nuevamente hubiese una división social. Clístenes, con vistas a modificar las instituciones atenienses, que no habían sufrido ningún cambio desde las reformas de Solón, quiso evitar que cualquier facción aristocrática pudiera ejercer en Atenas una hegemonía sobre el resto. También impulsó el régimen isonómico que posteriormente llamaríamos democracia. Dividió la polis en 30 demos, 10 de cada zona geográfica, lo que a su vez dividió en 10 tritias, que repartió entre las 10 tribus para permitir un mejor gobierno, permitiendo de esta forma que cada tribu estuviese formado por ciudadanos de diversas zonas geográficas, cortando los lazos de sangre entre las gentes. De cada tribu, Clístenes tomó 50 hombres para formar el Consejo de los 500, o Bulé. Aumentó la cantidad de los eliastas a 600, aumentó la cantidad de los arcontes y los estrategos, y creó el ostracismo. Estas reformas y el régimen que estructuraron tendrán una dura prueba. A inicios del siglo V culminarán en las guerras médicas con los persas. Temístocles, el creador de la flota ateniense, realiza una gran contribución al hacer ingresar al ejército a los tetes. Efialtes. La gran contribución de Efialtes fue el restarle poder al Areópago, dejándole solo el poder de juzgar solo crímenes de sangre. La protección de las leyes las legó a la Iglesia, la rendición de cuentas a la Eleia y la inspección de los magistrados a la Bulé, que también preparaba el probouleuma que iría luego a la Iglesia. Pericles limitó la ciudadanía para hijos de padre y madre ateniense. De esa manera limitaba los gastos fiscales, porque el día de la asistencia a la asamblea era pagado a cada uno de los ciudadanos asistentes. Con ello se perfilaba la democracia directa, así como la participación efectiva de los ciudadanos a través de sorteos y magistraturas colegiadas. Además, su corta duración permitió una rotativa significativa. Las guerras médicas. Origen del problema. El dominio persa en Asia Menor, incluyendo la polis o colonias griegas. Esto en dos aspectos. En lo político, los persas gobiernan bajo la fórmula de tiranías despóticas. En lo económico, aunque los tributos son moderados, ejercen un control casi total sobre el Egeo, afectando el comercio entre los griegos. Imperio persa. Los persas, que reunían bajo su poder tanto a los egipcios como a los fenicios, a los acarios y a los lidios, estaban dispuestos a conducir esta guerra contra los griegos. Se inicia una expedición a los Balcanes. Sus principales batallas fueron Termópilas, Maratón, Salamina y Platea. Sus consecuencias fueron el engrandecimiento del prestigio de Atenas, el afianzamiento del sentimiento patriótico ateniense. Atenas inicia una política expansionista sobre el Egeo, primero como influencia, luego imperialista. Esparta se limita al Peloponeso, pero ejerciendo un fuerte liderazgo en el área. Gracias a la hábil elocuencia de Pericles y a su prestigio personal, en el 443 a.C. se convirtió en la máxima autoridad ateniense, mandato que renovó cada año sin interrupción hasta su muerte en el 429 a.C. Durante su periodo estalló la Guerra del Peloponeso, entre los años 431 y 404 a.C., pese a una tensa paz de 30 años. Fin de la hegemonía. Un extenso sitio en la ciudad hizo surgir una peste y el hambre en la ciudad. Pericles murió en el año 429. Le sucedió un demagogo llamado Cleón. La paz de Nicea, firmada por Esparta y Atenas tras la guerra del Peloponeso, que debía durar 50 años, solo duró 3 años. Alcibiades, sobrino de Pericles, convenció a los atenienses para que reanudaran la guerra. Fueron derrotados en Mantinea en el 418 a.C. La ciudad fue sitiada y tomada. A diferencia de los espartanos, los atenienses siempre fueron mercaderes, y todo lo que no producían en su tierra lo importaban desde el Mar Negro. También se diferenciaron de los espartanos en la formación y educación de sus hombres. Su objetivo consistía en lograr el desarrollo integral del individuo. Así, hasta los 7 años, los varones eran educados en el hogar,
y luego ingresaban en las escuelas pagas donde aprendían lectura, escritura, música, matemática y gimnasia. Muchas veces, a lo largo de su educación, los atenienses eran acompañados y ayudados por un esclavo llamado pedagogo. A los 18 años ingresaban al servicio militar y a los 20 ya eran ciudadanos plenos, aunque podían continuar su educación en academias de grandes pensadores. A las niñas solo se les enseñaba a leer y a escribir, a cantar y a tocar instrumentos musicales.